Hola, buenas noches. Vamos a hablar de Adelsanando. Vamos a esperar un momentico. A ver quiénes se unen a este Facebook Live. Y lo que quiero empezar a explicar acerca de Adelsanando es que es una creación que hemos empezado a tener a partir de muchas a partir de todo lo que hemos estudiado en cuanto a psiconeuroodontología, en cuanto a bioneuromoción en su acompañamiento, en todo lo que tiene que ver con Access Consciousness, con procesos de cuerpos, eh, método Integra, método Yuen, muchas alternativas de tratamiento. Y lo que quiero es entonces contarles cuál ha sido mi experiencia y a partir de esta experiencia qué es lo que queremos empezar a manejar. Entonces, muchas veces, pues si me están viendo, dirán, ay, todavía tienes sobrepeso, todavía tienes... Lo interesante es que vengo de un peso de 165 kilos, donde he perdido entre 35 y 40 más o menos. He bajado de talla 44 a talla 38 y vamos por la 36, ¿sí? Y esto ha sido relativamente en un corto lapso, realmente lo que lleva la pandemia. Y en este tiempo pues he bajado 2 tallas. ¿Cómo lo he logrado? Y cómo quiero empezar a acompañar a mucha gente que lo más probable es que ha tenido mis, mis mismos hallazgos, mis mismas complicaciones en cuanto a que hacemos de todo y no eliminamos peso. Y esa es una primera parte y es empezar a cambiar los términos en cómo nos referimos al peso. Porque en el peso tenemos mucho que ver en que nos cuesta mucho perder. Entonces hablar de perder de peso es como hablar de perder dinero. Es como hablar de perder la pareja, es como hablar de perder a los padres, es como hablar de cualquier pérdida. Nos cuesta mucho. Y entonces, como nos cuesta tanto, pues nos cuesta mucho perder peso, bajar de peso. Y pues realmente dentro de esos cambios que empecé a hacer personalmente es hablar de eliminar peso porque al eliminar ya es otro cuento, ya es otra percepción, ya es algo más interesante. Cuando empecé a querer eliminar peso, y como les digo, pasé de 165 kilos más o menos, y estaba haciendo toda la capilla para hacerme una bariátrica. Pero llegué hasta la prueba psicológica y empecé a analizar, pues soy odontólogo, cosa que no les había dicho, algunos que me conocen de los que están conectados lo saben, no todo el mundo lo sabe. Soy odontólogo y me he empezado a vincular con otro tipo de terapias integrativas, podríamos llamarlas alternativas a procesos tradicionales. Y dentro de los procesos tradicionales de bajar de peso pues era deje de comer, haga ejercicio, pero a pesar de esto pues tampoco encontraba los resultados adecuados. Además, en una época levanté pesas, monté en bicicleta, nadé, hice mucho deporte y entonces también nos dicen, claro, es que cuando hace tanto deporte, entonces ya los músculos después se vuelven flácidos, todos estos cuentos. Pero realmente la parte que descubrí que era más importante era empezar a comunicarse con el cuerpo. Nosotros somos mente y cuerpo. En todo lo que he estudiado últimamente, pues realmente lo que estamos manejando es la conciencia y es hacer consciente que tenemos un cuerpo pero no somos el cuerpo, somos más allá del cuerpo
Entonces en las terapias definitivamente tenemos que involucrar toda la parte emocional, toda la parte espiritual y toda la parte física o corporal. Cuando logramos integrar estas tres partes, realmente podemos fortalecer mente, cuerpo y espíritu y lograr unos resultados tan llamativos como poder en una sesión eliminar 2 kilos, de pronto bajar una talla, pero esto debe ir acompañado de otras cosas y esa es parte de la invitación de lo que quería hablar hoy en este Facebook Live sobre Adel Sanando. ¿Qué he logrado? Aparte de eliminar estos kilos, realmente integrar lo que ha sido mi mente, cuerpo y espíritu. ¿De qué manera? Primero entender el por qué se sube uno de peso y después de entender por qué se sube uno de peso y entender toda esta parte del componente emocional. Y el componente emocional se vuelve tan interesante que todos nos subimos por algo muy diferente. Por eso las dietas y el ejercicio no le funcionan a todo el mundo. Y la experiencia que hemos tenido es, présteme su dieta porque usted bajó y se ve súper bien, pero resulta que esa dieta que le funcionó a la otra persona, a mí, no me funcionó. De pronto bajo 1 kilo, de pronto bajo 2, pero a la otra semana subo 3. Entonces, pues ahí hay ciertos inconvenientes. ¿Cuál es el inconveniente? Que la emoción que está alterada o en conflicto o enredada no es la misma. Yo me pude haber subido por algo emocional, por ejemplo con mi mamá o con mi papá, y otra persona se puede haber subido no por los papás sino por la pareja, y otra persona se puede haber subido por que le hicieron bullying en el trabajo, porque le hicieron bullying en el colegio, porque le hacen bullying o se hace a sí mismo bullying, y todo el día se está repitiendo frases que no son agradables para su cuerpo. Y esta es otra parte que manejamos en este programa de Adel Sanando, y es cómo nos comunicamos con ese cuerpo, y es cómo lograr precisamente esa comunicación y esa comunión que debemos tener con nuestro cuerpo, porque muchas veces nuestro cuerpo casi que se cansa de gritarnos, de decir no haga, no coma, no beba, no haga algo, y es el típico chorizo colombiano que nos comemos y nos acordamos de él por 3 días y casi que por 3 generaciones, y el cuerpo nos había dicho no se coma eso. Pero nosotros, en nuestra infinita sabiduría, aparte de que nos comemos uno, nos comemos otros 2, otros 3, y el cuerpo pues no lo va a hacer notar durante mucho tiempo, porque vamos a tener reflujo, vamos a tener de pronto acidez, vamos a tener bastantes cosas y se vuelve incómodo, pero es esa desconexión precisamente que tenemos con nuestro cuerpo, donde él nos está avisando permanentemente de qué deberíamos hacer, qué deberíamos comer, qué deberíamos tomar, y pues no le hacemos caso. En este programa lo que casi que de las primeras cosas que hacemos es aprender y reconocer qué es lo que nos está diciendo nuestro cuerpo, entrar en comunión con este cuerpo. Y básicamente lo que hemos hecho es integrar toda la parte de psiconeurodontología en algunos pacientes, sobre todo en personas como yo, que tenía un sobrepeso interesante. Pues hay que mirar muy bien cuál es el componente emocional. De pronto si quiero bajar 1 o 2 o muy pocos kilos, el manejo va a ser diferente. Pero lo que sí se hace con las personas que hemos tratado es siempre identificar ese primer factor emocional, y después de identificar ese factor emocional, hacer como una especie de diagnóstico, entonces ya se plantea las diferentes alternativas de tratamiento. Como les decía, puede ser unas instrucciones, una inducción o una hipnosis consciente, donde caemos en la cuenta y hacemos consciente el por qué comemos de más. ¿Cuántas veces nos invitan a comer y terminamos comiendo de más porque qué pena? O tenemos esa conciencia humanitaria tan grande y decimos no puedo dejar nada en el plato porque tantos niños que se están muriendo de hambre en África o en Colombia o en cualquier país donde haya problemas de nutrición. Pero realmente, ¿cuántos
se están beneficiando de nuestras obras, de lo que dejamos en el plato o no lo dejamos, o lo que lo llevamos a supuestamente hacer un acto de beneficencia. ¿Y cuántas veces estamos comiendo porque nuestros ancestros padecieron hambre en cualquier época y nosotros tenemos esa memoria? ¿O cuántas veces estamos comiendo porque tenemos la memoria prehistórica, arcaica, biológica de que tenemos estaciones? Y resulta que en nuestro país no tenemos estaciones, pero reservamos por si de pronto. Entonces acumulamos peso, acumulamos grasa, acumulamos, inclusive en nuestras casas acumulamos objetos, acumulamos muchas cosas porque tenemos esa sensación de que si no acumulamos, después ¿qué vamos a hacer? Entonces es esa reserva para la hibernación que nunca va a llegar, pero que sí se nos acumula en nuestro cuerpo. Entonces, pues básicamente lo que se plantea es, primero, revisión emocional. Segundo, una revisión física, porque pues es indudable que también dependiendo de la cantidad de peso que hayamos subido puede haber cambios en nuestro organismo, y pues esos cambios hay que corregirlos de alguna manera, hay que alinearlos y sanarlos y procesarlos para que pueda funcionar el cuerpo adecuadamente. Y todo esto, ¿por qué ha venido? Porque estamos tan desconectados de nuestro cuerpo que muchas veces le hacemos más daño, le hacemos un tratamiento que no es agradable para el mismo cuerpo, y a veces el mismo cuerpo se desquita con nosotros. Y entonces dice, bueno, no me está poniendo cuidado, pues tome para que lleve. Y para que tenga en cuenta de que de alguna manera le va a hacer una incapacidad en la rodilla para que no se pueda mover, para que lo pongan a bajar de peso obligadamente, porque tiene problemas de meniscos, porque tiene problemas en la columna. Y es el cuerpo que nos sigue avisando que no lo estamos tratando bien, que estamos desconectados completamente de nuestro cuerpo. Y entonces, al hacer estas evaluaciones, pues podemos encontrar realmente qué es lo que nos está diciendo, entre comillas, gritando nuestro cuerpo, para hacer las correcciones, o más que las correcciones, las adaptaciones adecuadas para poder eliminar el peso que nuestro cuerpo quiere que elimine. Y esa es otra pregunta bien interesante que nos podemos hacer. Cuando empezamos estos procesos, la primera pregunta, que de hecho me la hicieron en alguna facilitación a mí, y me dijeron, ¿qué amas de ser gordo? Yo, ¡ay! ¿Qué es esto? ¿Cómo así que qué amo de ser gordo? Antes estoy cansado, quiero dejar de ser el punto de referencia, que al igual que los calvos, los gorditos somos del gordo para la derecha y del gordo para la izquierda, porque somos un punto de referencia. Y pues realmente no se siente tan cómodo, no se siente tan agradable, y más cuando nos exponemos a público en una conferencia, en el ser docente y estar pues expuestos a lo que dicen nuestros alumnos o nuestros colegas o las personas que están a nuestro lado. Pues ese tipo de comentarios a veces no es tan agradable, a veces los toma uno aparentemente jocoso, pero en la parte interna no son tan agradables. Y entonces, pues ese tipo de emociones hacen que cada vez nos subamos más, porque tenemos como la sensación que nos tenemos que proteger, que tenemos que formar una muralla para que no nos lastimen. Entonces, cuando hacemos los procesos, la pregunta que les decía, ¿qué amas de ser gordo? Realmente, cuando casi después de una hora de estarme haciendo la pregunta, llegué a la conclusión que yo fui el menor de mi familia. Para ellos, mi papá me decía enano, y en este momento yo mido 1,81, pues no me quedé enano realmente. Pero la adaptación que hice yo para sobrevivir en mi cerebro reptiliano fue: crézcase tanto de tal manera que nadie lo vuelva a molestar, que nadie vuelva a hacer un comentario de que usted es enano, desde mi subconsciente. Y segundo, ¿qué hacen con la persona grande por ejemplo, cuando vamos en un viaje largo en un carro? Como yo era enano para mis padres,
o para mi papá. Y era el menor de todos, somos cuatro. Entonces, pues yo prácticamente casi que iba en la bodega porque cabía en la bodega. En este momento a mí nadie me mete en la bodega. Yo siempre voy adelante en el primer puesto porque de alguna manera mi subconsciente dijo, usted se va a crecer tanto que va a ir cómodo, que va a ir en adelante y que va a estar muy bien. ¿Cuántos de nosotros, cuántos de ustedes de pronto han tenido esa misma sensación? Y es parte de por qué quería hacer este Facebook Live y es empezar a cuestionarnos. Entonces, primera pregunta interesante. ¿Qué amas de estar subido de peso? ¿Qué amas de ser gordo? Siempre tenemos un beneficio. Siempre tenemos algo que logramos por habernos subido. Entonces, cuál es tu respuesta a esa pregunta? ¿Qué es lo que amas de haberte subido? Es bien interesante. Y entonces, a partir y a raíz de preguntas como de ese estilo, hacemos las terapias. Porque es empezar a entender cuál es nuestro beneficio de habernos subido, por qué no eliminamos el peso de una manera rápida o a veces lo hacemos pero igual la eliminamos y nos volvemos a subir. Y entonces pues hay que empezar a escudriñar muy en el subconsciente y en el inconsciente qué es lo que ha ocurrido, qué memorias tiene nuestra familia, como les decía ahorita, de haber sufrido hambre, de haber estado en una situación compleja para poder conseguir alimento y entonces tenemos esa necesidad de acumular y de tener reservas. ¿Qué miedo tenemos a perder algo? Y el perder algo, como les digo, la manera de expresarnos ya no va a ser perder peso, sino eliminar peso, porque cuando eliminamos es porque lo queremos dejar atrás y no lo queremos volver a recuperar. Pero cuando perdemos y tenemos la sensación de que estoy perdiendo algo, de pronto es algo muy querido y a veces si amamos estar subidos de peso, pues no va a ser tan fácil perder esos kilos de más que nos han acompañado durante un tiempo. Entonces es cambiar nuestro lenguaje, cómo es el diálogo interno entre nosotros y nosotros, qué tan bien o qué tan mal nos expresamos, qué tan orgullosos cuando nos vemos en el espejo después de bañarnos y decimos, qué cuerpo tan lindo, así estemos con sobrepeso. O a pesar, hay mucha gente que estando delgada, pues todavía se ve con kilos de más. Entonces, ¿cómo son esas manifestaciones de cariño de nosotros hacia nosotros? Si existen, no existen, no son tan agradables. ¿Qué está pasando? Y a esto le sumamos otro tipo de terapias donde hay unas inducciones, como les decía, una especie de hipnosis, donde inclusive podríamos hacer unas bariátricas por hipnosis si es del caso y quisiéramos eliminar bastante peso de una manera tranquila, segura, rápida, sin medicaciones, sin cirugías, sin absolutamente nada, porque eso es lo que me ha encantado de mi proceso. Y es que en alguna época, como les dije al principio, hice todo el proceso para una bariátrica. Creo que cuanta medicación sale por televisión la probé y pues realmente es más el daño que el beneficio, sobre todo porque los cambios metabólicos que hacen en el organismo pues no son tan chéveres, no son tan agradables y la sensación de que si comí algo de grasa tengo que salir corriendo para el baño porque la sensación de diarrea es inmediata y eso no es para nada cómodo. Me imagino que algunos de ustedes lo han vivido con el Orlistat o con cualquier medicamento similar y no es agradable, realmente no son experiencias que quisiera uno todos los días, todo el día, toda la vida. Y los desbalances metabólicos que se van generando con las bariátricas o con las cirugías ya de intervención un poco más radicales, pues también generan ciertas incomodidades o muchas incomodidades que las personas, pues el ser humano se adapta mucho a muchas cosas, pero la adaptación no necesariamente es lo mejor que podemos lograr. Entonces, pues realmente lo que he diseñado en esta creación de Adel Sanando es precisamente eso, poder eliminar peso de una manera tranquila, de una manera agradable,
de tal manera que nos comuniquemos con nuestro cuerpo y él mismo nos diga cómo se quiere ver, qué quiere comer, qué quiere tomar. Y en esa comunicación, entonces, poder hacer consciente nuestra comida. Hacer consciente nuestra comida es eh, un término que se utiliza en Access Consciousness y es comer orgásmicamente. ¿Qué quiere decir esto? Comer hasta donde realmente es placentero comer. ¿Cuántas veces comemos porque nos toca? ¿Cuántas veces comemos porque no podemos dejar? Porque qué pena, porque póngale en ese espacio su respuesta. ¿Por qué comemos de más? ¿Por qué terminamos limpiando el plato sin necesidad? Porque ya estamos satisfechos. Pero por alguna causa terminamos comiendo un poco más de la cuenta. ¿Y cuántas veces comemos cuando realmente lo que tenemos es sed? El cuerpo humano, todos sabemos que es de mayor porcentaje de agua. Y realmente no necesita tanta comida, no necesita tantas calorías como las que ingerimos. Entonces, empezar a ser consciente lo que comemos, lo que tomamos, cuándo no lo comemos y cuándo no lo tomamos. Y aquí va otro punto bien interesante, es que es en qué horario comemos, por qué comemos, porque son las 8 de la mañana y hay que desayunar, o las 7 o las 6 porque tenemos que salir temprano, o porque realmente nuestro cuerpo nos lo está pidiendo. O porque comemos a las 12. Realmente nuestro cuerpo nos está pidiendo y exigiendo comida a las 12. O simplemente es el horario que tenemos de almuerzo y tenemos que satisfacer la necesidad laboral de que el tiempo del almuerzo es entre 12 y 1 o 2 de la tarde. Y pues realmente de pronto el cuerpo no ha alcanzado ni siquiera a asimilar el desayuno y ya le estamos poniendo más calorías. Y aquí entra otra parte que también manejamos, que en algunos casos es efectivo y podría ser el ayuno intermitente, que es una manera interesante de ir comunicándose también con el cuerpo. Pero ¿quién es el que realmente determina qué tipo de terapia se hace? El mismo cuerpo de la persona que entra en nuestros procesos de tratamiento. ¿Por qué? Porque, como les dije también anteriormente, cada cuerpo tiene sus necesidades, cada cuerpo tiene sus requerimientos y lo menos que queremos en este proceso de Adel Sanando es estandarizar y homologar procesos. Hay muchas herramientas, hay muchos procesos que podemos utilizar en acompañar y ayudar en las sesiones o en las terapias que se pueden hacer, pero lo vamos a hacer de manera individual. En los grupos que hemos hecho, hacemos unas sesiones individuales y en la medida en que es pertinente, hacemos unas sesiones grupales. Más que de apoyo, es para contar las experiencias, porque igual que en cualquier clase o en cualquier taller, lo que está comentando uno puede ser de mucho beneficio para otras personas que no se atreven a hacer sus comentarios. Entonces, pues realmente se convierte en un proceso muy interesante y es un proceso donde hacemos un acompañamiento, pero la responsabilidad de absolutamente todo es de cada persona. O sea, no vamos a hacer ni exigencias ni a poner metas, porque eso lo pone cada persona. Porque cuántas veces nos han puesto esas proyecciones, esas expectativas, esos juicios de que tiene que bajar tantos kilos cada semana y tiene que ser a un ritmo, tiene que ser, y pues eso no a todos nos funciona. Hay personas que sí les funciona, hay personas que no les funciona. Entonces, como hacemos los procesos individualizados, podemos determinar qué puede ser lo más benéfico para cada una de las personas que entran en estos procesos. Entonces, pues la invitación es a que si quieren más información pueden encontrar, este video va a quedar acá en Facebook para los que lo quieran compartir o los que lo quieran volver a ver. Igual en todos estos videos hay información que empieza a ser interesante y sobre todo las preguntas que nos hacen cuestionar se vuelven muy interesantes. Y en los próximos días en mi página Jorge Eduardo Acevedo Vallejo en Facebook o en mi canal de YouTube
que es Odontología Consciente, Jorge Acevedo. Les voy a estar subiendo la información, o si se quieren comunicar conmigo directamente, mi correo es Jorge Eduardo Acevedo con B larga @gmail.com. Igual en los comentarios se los voy a anotar ahora más tarde para que queden con los datos, y el que se quiera comunicar conmigo ya les explico más a fondo cómo es el proceso. Por lo general se hacen unas citas, más o menos 5 o 6 citas directas. Ahora las estamos haciendo vía Zoom, y en la medida de lo posible se hacen unos procesos corporales físicos o energéticos también vía Zoom, o en Manizales, en Pereira o en Bogotá o en cualquier parte del mundo, en el momento en que podamos desplazarnos de alguna manera después de estas cuarentenas y de estas restricciones que tenemos por el momento. Muchas gracias a los que se han conectado, gracias por los comentarios, después los responderé. No los respondo ahora porque no veo de cerquita, estoy en el celular, entonces después ya revisaré y leeré todos los comentarios y estaré respondiendo oportunamente todas sus preguntas. Como les digo, pueden seguirme acá en Facebook, en la página Jorge Eduardo Acevedo Vallejo, o en el canal de YouTube Odontología Consciente, porque hemos hecho, y de una vez también hablamos de otros programas que hemos abierto. Uno es Odontología Consciente, donde se hace una capacitación de qué nos dicen los dientes de nosotros, y esto a veces para la eliminación de peso también nos podemos apoyar. Y en Odontología Consciente es un programa que se ha diseñado un poco más para odontólogos, porque tiene 8 módulos, de los cuales 5 son de toda la información que nos dan los dientes, y los otros son sobre bioneuromoción y sobre otros tipos de terapias. Y en este momento vamos a lanzar otro programa que se llama el síntoma consciente. El síntoma consciente es: el cuerpo siempre nos está expresando qué es lo que está en conflicto, qué es lo que quisiera cambiar, pero el problema es que nosotros no lo entendemos, y por eso se presentan síntomas, señales y síntomas en el cuerpo cuando nos estamos enfermando o cuando nos enfermamos ya en forma. El síntoma consciente es un programa que estamos diseñando para el público en general. No tienen que ser ni odontólogos ni médicos, puede ser cualquier persona que esté interesada en identificar primero todo lo que está sintiendo, y si quiere ayudarle a otras personas, pues es un programa donde vamos a ver los principios básicos de bioneuroemoción, de método Yuen, de muchas cosas que nos pueden ayudar a hacer un acompañamiento a una persona, y le podemos colaborar en esos procesos de toma de conciencia y de sanación de cualquier comportamiento, patología o incomodidad que esté sintiendo con su cuerpo. Y este es el síntoma consciente. Y el otro programa que estamos lanzando es este Adelsanando, donde es muy específico para eliminar peso. Entonces, pues muchísimas gracias por haberse conectado, por haberme acompañado, y cualquier información posterior, pues quedamos completamente atentos. Y pues una feliz noche donde sea noche, una feliz mañana donde sea mañana, y una feliz tarde donde sea tarde. Muchas gracias.